Vamos a orar a Dios para aprender la palabra. Padre Dios, te damos muchas gracias. Éramos pecadores. Teníamos que haber ido al infierno, pero tú viniste a nosotros con tu santa palabra y salvaste a cada uno de nosotros por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman tu santa palabra y desean tu gracia y tu misericordia. Tú nos diste la oportunidad de nuestra vida de entrar en el reino de Señor. Nosotros queremos vivir rectamente delante de ti hasta que venga el Señor. Y queremos que nuestros queridos, nuestros conocidos también obtengan la vida eterna a través de tu palabra. Somos débiles. No tenemos la sabiduría de entender tu palabra. No tenemos la capacidad de predicar tu palabra y salvar a las almas perdidas. Hoy te pedimos que tú nos hagas entender tu palabra para que podamos llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana delante de ti. Tú nos permitiste el año nuevo 2023. En este año queremos que muchas almas perdidas reciban la salvación y llevan la vida cristiana. Hoy, a través de tu enseñanza, queremos aprender tu voluntad y queremos vivir correctamente en el resto de nuestra vida. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia Amós. En el Antiguo Testamento, la Biblia Amós. Amós 4. Versículo 12. Amós 4, 12. Amós 4, versículo 12. Hermanos, leamos juntos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
Hermanos, muy buenos días. Ya amaneció el año nuevo 2023. Al ver la Biblia hay muchas señales, muchas pruebas y muchas evidencias que nos enseñan que estamos viviendo en el último tiempo. Muchas palabras nos enseñan que somos última generación en la historia de humanidad. Pero nuevamente Dios nos permitió nuevo año. Algunos hombres mundanos dicen, la palabra de Dios no se cumple. Su promesa es mentira. La palabra que está escrita en la Biblia no sirve de nada. Dicen así. A pesar de que oiga esta palabra mala, Dios nos permitió nuevo año. ¿Por qué? Dios es muy paciente. Verdaderamente estamos viviendo en el último tiempo, pero Dios nos permite un tiempo, porque Dios quiere que aún una persona más reciba la salvación. Él quiere que aún una persona más obtenga la vida eterna. Entonces, nuevamente, Dios nos permitió el año nuevo 2023. Aquí marquen, por favor. Vamos a ver la Biblia segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. También, hermanos, vamos a leer juntos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor le retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo ni ninguno perezca, sino que todos perezcan al arrepentimiento. En el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por medio de esta palabra podemos conocer el corazón, el amor de Dios. Él quiere que verdaderamente aún una persona más reciban la salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Entonces Dios nos permitió este año. Por medio de esta palabra podemos conocer una más. No es que
cada uno de nosotros haga vivir este año mismo, por sí mismo. Dios nos permite. Nosotros leímos la Biblia Amós 4, versículo 12. Normalmente, el pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento representa un salvo. El pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento no representa a todos los cristianos salvos, sino a un salvo. Por eso, Amós capítulo 4, versículo 12, es la palabra. Esta palabra no solo es para Israel, sino también a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios nos permitió este año nuevo? Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta palabra es para no solo Israel, sino también a cada uno de nosotros. Por tanto, de esta manera, te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. En la época de Amós, Israel estaba prosperado. Carnalmente, ellos tenían muchas cosas. Comían bien, vivían bien. Ellos vivían en una casa buena. Pero con el paso del tiempo, ellos se olvidaron de Dios. Ellos en aquel tiempo no prepararon de ver a Dios. Entonces, a través de esta palabra, Dios les regañó así. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En nuestro tiempo también, no ha habido otra época como la nuestra, que está lleno de materiales. Nosotros estamos viviendo muy bien. Tenemos la casa. Comemos muy bien y bebamos también. Pero la Biblia dice que nosotros estamos viviendo en el último tiempo. De la misma manera, Dios nos mandó, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta palabra se refiere a que preparamos de venir, preparamos para ver al Señor. Para decirles de otra manera, ¿de qué manera podemos vivir para ver al Señor en el resto de nuestra vida? Hay que pensar profundamente y seriamente. Para preparar de ver a Dios, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las cosas esenciales para preparar de ver a Dios? La Biblia dice, primeramente, hay que discernir en qué época estamos viviendo. Hace miles de años, los israelitas no conocían, no sabían en qué época ellos vivían. Por eso los israelitas fueron destruidos.
en la época de Jesús. Los israelitas eran el pueblo de Dios, pero ellos no conocían la voluntad de Dios, ni su plan. Ellos no conocieron la época, en qué época ellos vivían. Ellos no pudieron discernir en qué época ellos vivían. Por eso Jesús les regañó así. Leamos juntos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene árboles, el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aun siendo pueblo de Dios, los judíos no conocieron, no entendieron a Jesucristo, ni discernieron la época. Así que al fin Israel fue destruido. Entonces, que no disciernan en qué época vive es una razón de destruirse en ese tiempo. Nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros, sobre todo, hay que discernir en qué época nosotros estamos viviendo. Por supuesto que la Biblia dice, los hombres no conocen la fecha ni la hora de la segunda venida de Jesús. Nosotros también, nosotros no conocemos, no sabemos la fecha ni la hora de segunda venida de Jesús. Pero los cristianos salvos saben las señales del fin del mundo que está escritas en la Biblia. Por eso, Jesucristo, para con los cristianos salvos, no vienen como ladrón. Cada uno de nosotros, a través del seminario de la Biblia, ya hemos conocido, hemos aprendido acerca de las señales del fin del mundo. Por eso la Biblia nos enseña así. Primera de Tesalonicenses, leamos juntos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tal como dice esta palabra, para con los cristianos salvos, los que recibieron la salvación, a ellos Jesucristo no viene como ladrón. Quiere decir que esta palabra nos enseña, los cristianos salvos, cada uno de nosotros hay que discernir, hay que entender las señales del fin del mundo. Claramente las señales del fin del mundo están escritas en la Biblia, San Mateo, San Marcos, San Lucas y Apocalipsis. Muchas veces están escritas. Por eso, cuanto más vivimos en el último tiempo, cada uno de nosotros tiene que comportarse bien delante de Dios. Hay que preparar de ver a Dios. La palabra está cerca de la segunda venida de Jesús, es decir, está muy cerca de nuestro fin. También esta palabra se refiere a que está muy cerca de la salvación del cuerpo. La Biblia, Romanos 3:11, esta palabra nos está explicando acerca de la salvación del cuerpo.
Leamos juntos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En esta palabra, la salvación, ¿a qué se refiere? ¿La salvación del alma? ¿La salvación de conducta? No es así. Se refiere a la salvación del cuerpo. Nos dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Las señales del fin del mundo están escritas en la Biblia. San Marcos 24, San Mateo 24, San Marcos 13, San Lucas 21. En esas palabras nos enseña cuál es la señal del fin del mundo. Primeramente, la señal más clara en el fin del mundo, en el último tiempo, es la restauración de Israel. En nuestro tiempo, en el año 1948, pasando miles de años, Israel se independizó de repente. Y un poco tiempo después, ahora, en la actualidad, Israel es un país más fuerte, con más dinero. Por eso podemos conocer, estamos viviendo en el último tiempo. Al ver la Biblia, Jeremías capítulo 24, capítulo 29 nos enseña, la higuera representa a Israel. Y la Biblia dice así, San Mateo 24, 32 y 33, hermanos, despacio, vamos a leer juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Como yo les dije, la Biblia San Mateo 24 nos enseña acerca de las señales del fin del mundo, en el último tiempo. También en esta palabra, la higuera representa a Israel, según la Biblia Jeremías capítulo 24, capítulo 29. Versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel. Y también cuando ya su rama está tierna, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Esta palabra se refiere a la prosperidad de Israel. Un poco tiempo, pasando un poco tiempo, Israel llegó a ser un país más fuerte. ¿Con qué? Con más dinero. Esta palabra, sin falta, indica a nuestro tiempo. Y después dice así, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. En la tierra de Israel, el verano es el tiempo de siega, cosecha. Quiere decir que esta palabra se refiere a la segunda venida de Jesús. Entonces, la prosperidad, la recuperación de Israel
se relaciona con la segunda venida de Jesús. La Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No solo esto, la Biblia nos enseña acerca de las señales en el último tiempo. En el fin del mundo, en el último tiempo, a finales del fin del mundo, la Biblia dice, habrá terremotos, pandemia y la guerra. Así que la Biblia Lucas 21 dice así, leamos juntos. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Asombrosamente, todas estas cosas suceden en nuestro tiempo a la vez. Esta palabra fue escrita hace 1900 años y nos enseña acerca de las señales del fin del mundo. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Verdaderamente, asombrosamente, estas cosas suceden en nuestro tiempo a la vez. Las señales del último tiempo se cumplen en nuestro tiempo. Además, la Biblia nos dice, en el último tiempo habrá contaminación medioambiental. En la Biblia Hebreos capítulo 1 dice así, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. 11, leamos juntos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Toda la palabra, especialmente todas las señales del último tiempo, que están escritas en la Biblia, indican a nuestro tiempo. Quiere decir que no ha habido otra época como la nuestra. Especialmente, nuestro tiempo está lleno de pecado. Lo que pasa es que los humanos no pueden controlar la contaminación medioambiental. Para controlar ellas, tenemos que cerrar la puerta de todas las fábricas. Si es así, necesitan mucho tiempo, pero pueden controlar. Pero es imposible. Los científicos saben muy bien esta situación. Por eso no se ríen. La Biblia nos enseña, estamos viviendo en el último tiempo. Y también la Biblia nos enseña, en el último tiempo, el Evangelio se les predica a todos los hombres. Entonces vendrá el fin. La Biblia, Mateo 24 dice, leamos juntos, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es la palabra de Jesucristo.
Esta palabra también fue escrita hace 1900 años. La Biblia nos enseña, en el último tiempo, la Biblia, el Evangelio, se les predica a todos los hombres. Entonces vendrá el fin. Tal como dice esta palabra en nuestro tiempo, el año 2023, la Biblia ya fue traducida más de 3000 idiomas. Todos los hombres que viven en la tierra pueden aprender, leer, pueden meditar la palabra de Dios. Lamentablemente, aún así, perdón, no me tomen a mal, por favor, pero es la verdad. La mayoría de la gente no conocen exactamente la manera de la salvación, la manera de ir al cielo que está escrita en la Biblia, tristemente. Entonces, primeramente los cristianos salvos tienen que velar en qué época nosotros estamos viviendo. Hay que discernir la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Hay que predicar el Evangelio verdaderamente para que las almas perdidas puedan recibir la salvación, puedan obtener la vida eterna. Sucediendo estas cosas, la Biblia dice, el Señor Jesucristo viene al aire. Esto se llama la segunda venida de Jesús en el aire. La Biblia dice, Primera de Tesalonicenses 4, leamos juntos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora esta palabra explica acerca de la segunda venida de Jesús en el aire. Hay dos tipos, la segunda venida de Jesús. El aire sobre la tierra. 7 años después de segunda venida de Jesús, en el aire Jesús vendrá sobre la tierra. Esta palabra nos enseña la segunda venida de Jesús en el aire. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y la Biblia dice, prepárate para ver al encuentro de tu Dios. Para decirles de otra manera, la segunda venida de Jesús en el aire, es decir, el arrebatamiento de los que recibieron la salvación. 7 años después de este asunto, otra vez Jesús vendrá sobre la tierra. Se llama la segunda venida de Jesús sobre la tierra. La Biblia Apocalipsis 1:7 nos explica acerca de eso. Leamos juntos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él, sí, amén. Toda la palabra de Dios, toda la palabra que está escrita en la Biblia es la verdad. Dios sin falta hace que su palabra sea cumplida sin falta. Entonces nosotros, sinceramente, estamos viviendo el tiempo que Jesucristo puede venir al cielo y sobre la tierra. ¿Qué les parece? Vamos a pensar seriamente en esta situación, en este tiempo. ¿Qué creen que se necesita? ¿Cuáles son las cosas esenciales? En la época de Jeremías, 2600 años atrás, Israel tenía la civilización resplandecida. Ellos tenían muchas cosas carnalmente, pero un día de repente llegó a tiempo de sequía, llegó a tiempo de hambre, gran hambre. ¿Qué les parece? Ellos tenían muchas cosas materiales. Ellos tenían la civilización resplandecida. Cuando llegó a tiempo de sequía, de hambre, necesitan la civilización resplandecida, el oro y diamantes y las cosas materiales. No es así. En aquel tiempo solo necesitó el agua, alimento. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Por eso cuando llegó a tiempo de sequía, en aquel tiempo ellos se confundieron, se sorprendieron mucho. Ellos no conocían de qué manera podía evitar esta tribulación. Cuando de pie ante muerte, al fin ellos llegaron a conocer qué se necesita, qué es las cosas esenciales. Jeremías, leamos juntos. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se le quebrajó a la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. De repente, llegó a tiempo del hambre, llegó a tiempo de sequía. ¿Qué necesita? Solo necesita agua y alimento. Como yo les dije, no ha habido otra época como la nuestra que está lleno de materiales. Pero no mucho tiempo después, Señor Jesús vendrá al mundo. ¿Qué se necesitará?
solo necesitará el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la salvación. Solo necesita el conocimiento de entrar en el reino de Dios. Entonces la Biblia dice, agua de la vida es Jesús. Jesús es Dios. ¿Quién fue hecho? El hombre y vino al mundo, murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Solo con la fe hacia Jesucristo puede entrar en el cielo. Entonces, cuando sea la segunda venida de Jesús, ¿qué se necesitará? Solo el agua de la vida eterna. Solo es Cristo. Solo el alimento de la vida eterna. San Juan 7, hermanos, leamos juntos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La única agua viva es el Salvador, Jesucristo. Hermanos, verdaderamente, conforme a la Biblia, no mucho tiempo después, Jesús vendrá. Y todos los cristianos salvos, ellos van a ser tomados por el Espíritu Santo. Después del arrebatamiento, los gentiles, nadie puede entender el Evangelio. Nadie puede darse cuenta el Evangelio. Sin falta vendrá al mundo el tiempo de sequía espiritual. Sin falta vendrá el tiempo de hambre espiritual. Claro que sí. En el futuro hay alimento, hay agua, pero ellos no pueden buscar, no pueden encontrar el agua espiritual ni alimento espiritual. Después del arrebatamiento, después de la segunda venida de Jesús, nadie puede entender, ni darse cuenta, ni recibir la salvación. El Espíritu Santo no les ayudará para que pueda entender la palabra de Dios. Amós capítulo 8. Vamos a ver, Amós. Amós capítulo 8. De versículo 11 y 12. Amós 8, versículo 11 y 12. Hermanos, leamos juntos. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua,
sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué creen que significa esta palabra? Después de arrebatamiento, los gentiles, nadie puede entender ni recibir la salvación. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, lamentablemente, y no la hallarán. Sinceramente, yo no sé otras personas. Yo no conozco otros hombres. Pero hermanos, ustedes, yo, tenemos que velar. Cada uno de nosotros, ¿a dónde tiene que atarse? En nuestro tiempo, en el último tiempo. Cada uno de nosotros, ¿a dónde tiene que atarse? Hace miles de años, un hombre que se llamaba Esaú, él se ató a un plato de guisado. Judas Iscariote, él también se ató a 30 piezas de platas y ellos fueron destruidos. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿a dónde tiene que atarse? Al ver la Biblia, San Marcos capítulo 7, había una mujer de Sirofenicia. Ella se ha pegado solo a Jesucristo. También San Lucas capítulo 19, un hombre se llamaba Zaqueo. Él se ató solo a Jesucristo. Ellos ahora están en el cielo. Ellos recibieron la salvación. En nuestro tiempo, en el último tiempo, estamos viviendo. ¿A dónde tiene que atarse? Hay que atarse a Jesucristo. De esta manera podemos predicar el Evangelio fuertemente. Y también cada uno de ustedes puede salvar a sus queridos, a sus conocidos. No me tomen a mal, por favor, hermanos. Hay que vivir diligentemente, hay que trabajar, hay que ser amables a otras personas, otras personas. Hay que vivir correctamente a todos los hombres. Hay que tener la paz. Viviendo a otras personas. Pero primeramente, la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Deben preparar de ver a Dios. Tenemos que salvar a las almas perdidas, a nuestros queridos, nuestra familia, a nuestros vecinos. No deben de dejar su familia.
la Biblia Proverbios 24, leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, acabo no lo entenderá el que pasa los corazones, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No sé que nuestra familia, nuestros vecinos, no están interesados en la palabra de Dios. Pero sin nada que ver con sus vidas, cada uno de nosotros tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que velar. Cuando sucede la guerra, pueden saber qué se necesita. Ante la muerte, llega a conocer cuáles son las cosas esenciales. Un día había un doctor. Este doctor, él mismo pensó que era muy sabio, muy excelente. Un día él subió a una rancha. Había lemador ahí. Un tiempo después, este doctor le preguntó a lemador, ¿tú sabes sobre la filosofía? Este lemador le contestó, yo no la sé. El doctor dice, tú perdiste un cuarto de tu vida. Otra vez preguntó a lemador, ¿tú sabes sobre astronomía? Él tampoco. También este doctor dice, tú permitiste mitad de tu vida. Y también nuevamente le preguntó, ¿tú sabes acerca de geología? Él contestó, yo no la sé. Pero en aquel momento, de repente, sucedió la tempestad, huracán. Este doctor se compuso. Él no sabía de qué manera hacer. En este momento, ese lemador le preguntó a doctor, señor, ¿usted sabe la manera de nadar? ¿Usted sabe de qué manera puede nadar en el mar? El doctor dice, yo no.
el amador dice, usted perdió toda su vida. Usted perdió todas las cosas. ¿No es así? Sí, hermano. En el último tiempo, no necesitan muchas cosas. Primeramente, hay que obtener la manera de recibir la salvación. Primeramente, hay que conocer el conocimiento de la verdad. Hay que saber conocer, hay que darse cuenta la manera de ver a Señor. No solo nosotros, sino también nuestra familia, nuestro vecino. La Biblia dice, no mucho tiempo después, Señor vendrá otra vez. Es el fin. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, debe de atarse al Señor. Apóstol Pedro, Jacobo y Juan, ellos también se ataron a Dios. Apóstol Pablo, él también. Filipenses 3, veamos juntos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Al ver la Biblia Apocalipsis capítulo 17, en esta palabra apareció una gran ramera. Ella tiene muchas cosas, todas las cosas, pero no tiene es Cristo. Ella fue destruida. Al ver la Biblia, Jeremías capítulo 14, Israel tenía muchas cosas, pero ellos no pudieron discernir en qué época vivían. Ellos no tenían la sabiduría, el conocimiento hacia Dios. ¿Cuándo sucedió la guerra? Puede conocer qué se necesita. Cuando esté de pie ante la muerte, llega a conocer cuáles las cosas esenciales. Año pasado, con los candidatos, hemos meditado acerca de la Biblia Eclesiastés. La Biblia Eclesiastés capítulo 1 dice, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿En dónde? En la tierra, debajo del sol. Todas las cosas son vanas, la Biblia dice. ¿Por qué? Porque el fin es la muerte. La Biblia nos enseña, nos dice seriamente, pero es la verdad. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Cuando mueran, ustedes llevan las cosas. No, nada. Pero los incrédulos, los que no recibieron la salvación, ellos
van a pasar la muerte con remordimiento, con gran remordimiento, y recibirán el juicio de todos sus pecados. Y van al infierno. Ahí van a recibir castigo eterno. Esto es el destino eterno de los incrédulos. Su familia, nuestros queridos, ustedes quieren que ellos, ¿con qué lleven pasando la muerte? La fe con Jesucristo. Aquí Filipenses 3, 7 a 9 dice así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tal como dice esta palabra, cuando usted y yo permanezcamos en la iglesia y cuando aprendamos la palabra, prediquemos el evangelio a las almas perdidas, esta vida no es vana. No es vana. Todas las cosas debajo del sol en la tierra son vanas. Pero todas las cosas en Cristo, en la iglesia que es el cuerpo del Señor, no son vanas. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, de versículo 57, yo les leo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58, veamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, siendo a la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Última parte dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ojalá que todos los hombres que están aquí aprendan la Biblia, permanezcan hasta que venga el Señor. Y también deseo que todos los hermanos de la iglesia San Pablo del Monte prediquen el Evangelio a sus queridos, a sus conocidos. Ellos también tienen que ir al cielo. Ellos también tienen el Espíritu que es imagen de Dios. Dios no quiere nadie vaya al infierno. Cuanto más cerca del último tiempo, nosotros tenemos que tener el corazón ansioso, el corazón anhelo para con Dios. Es muy necesario, hermanos. Proverbios capítulo 2, vamos a ver. Proverbios capítulo 2.
Por medio de esta palabra podemos conocer el corazón que tenemos que tener. Proverbios 2, de versículo 1 a 5. Este hombre tiene el corazón. Es tan ansioso de su corazón. Podemos conocer. Proverbios capítulo 2, de versículo 1 a 5. Despacio, vamos a leer juntos. Hijo mío, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Yo he dicho a los hermanos muchas veces, la Biblia nos enseña que estamos viviendo en el último tiempo y también somos la última generación. Conforme a la Biblia, no mucho tiempo después, Señor Jesús nuevamente vendrá al mundo. Antes de que Jesús venga, cada uno de nosotros, ¿qué debe de hacer? Hay que preparar. No solo cada uno de nosotros, sino también a nuestros queridos, a nuestros conocidos. Una semana después, tendremos el seminario de la Biblia. Sin falta, los cristianos salvos deben asistir. Cada vez que escuche y aprenda el seminario de Biblia, hay cosas que pueden entender, que pueden darse cuenta. Y también a través de invitar a nuestros queridos y nuestros conocidos, por medio de la obra de Dios, deseamos que ellos también entiendan el Evangelio y reciban la salvación y vayan al cielo. De todos modos, hay que acordarse la palabra de Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hoy hasta aquí, oramos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado nueva vida en Cristo. Hoy aprendimos tu palabra con el tema, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nosotros sabemos muy bien, referente a tu palabra, estamos viviendo en el último tiempo, somos última generación. No mucho tiempo después, el Señor vendrá al mundo. Antes de que venga el Señor, queremos que nuestros queridos, especialmente nuestra familia, reciba la salvación y obtenga la vida eterna a través del Evangelio. Una semana después,
nuestra iglesia tendrá seminario de la Biblia. A través de esta oportunidad, queremos invitar a las almas perdidas. Cada uno de nosotros también quiere confirmar nuestra salvación. En el estudio de nuestra vida, queremos vivir en Cristo. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.